amados hermanos y amigos que nos alcanzan a escuchar y a ver a través de esta transmisión, paz a vosotros. En esta tarde vamos a estudiar un tema en el cual ha sido muy controversiado dentro de las iglesias. El tema lleva como título: ¿afectan a la doctrina de la iglesia el edicto del AR? A manera de una pregunta. Muchos pastores, ministros, dirigentes de algunos grupos han recomendado hasta sus mismas ovejas que no se debe de tocar este tema porque ha causado polémica, ha causado división. Algunos dicen que hablar del registro es perder el tiempo, que nada edifica. Algunos dicen que no tiene que ver nada con la doctrina de la iglesia. Pero este es el nombre del tema: afecta a la doctrina de la iglesia de Dios el edicto de la AR. La palabra de Dios, el apóstol Pablo le hablaba y le exhortaba al joven Timoteo en su capítulo 4, 16. Dice de esta manera: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste tú en ello, pues haciendo esto a ti te salvarás mismos y también a los que te oyeren. Aquí estaba diciendo: ten cuidado de ti mismo, pero también cuida la doctrina. Protege a la doctrina. Defiende a la doctrina. También lo vuelve a recalcar el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses, capítulo 2, en su segunda carta, versículo 15. Segunda de Tesalonicenses 2:15 dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Aquí estaba volviendo a decirle a la iglesia: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina. Esta es una manera, hermanos, en la cual nosotros podemos explicarle a la congregación en qué puntos doctrinales afectan a la iglesia. ¿Cuáles son los puntos doctrinales? Quizás hoy no voy a poder acabarles de hablar de todos los puntos donde perjudican los artículos de asociación religiosas a la iglesia, a la doctrina, al credo de la iglesia de Dios, porque son muchos. Voy a hacerlo en dos facetas. Esta es la primera faceta que voy a usar, hermanos. Primeramente, hermano, no obedezca a su pastor, no obedezca a su ministro. Siéntase usted a escudriñar las escrituras. Pregúntese a sí mismo en dónde nos afecta a la doctrina. Primeramente, voy a explicar, hermanos, que AR, asociación, la palabra A significa acuerdo, alianza, pacto, convenio. La palabra R quiere decir romana o religiosa. ¿Por qué romana? Porque este acuerdo salió desde Roma. Esta orden, este edicto salió desde
del poder papal desde el tiempo de Juan Pablo II. En el año 1992 al año 1993, en nuestro país estaba gobernando el presidente Salinas de Gortari. En ese entonces, para el 92, mandó a todas las iglesias que se tenían que registrar, se tenían que ir a Secretaría de Asociación Religiosa para sentarse y así llevar de acuerdo un control religioso en todo el país mexicano. Eso es lo que yo puedo explicar. Ahora, les voy a hacer una pregunta contestando con mismo la palabra de Dios. ¿Debe estar asociado la iglesia con otros grupos religiosos? Eso es lo que debemos de preguntarnos. ¿Debe estar la iglesia de Dios agrupados, asociados o hacer convenios con otras iglesias, con otras sectas religiosas? Vamos a contestar primeramente con la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver lo que dice el libro de Éxodo. De acuerdo a lo que nos informa, hermanos, la palabra de nuestro Dios, y aquí vamos a sacarle mucho provecho. Capítulo 3. Perdón, hermanos, es 34. Sí fallé, hermanos, es que aquí anoté mal. Estoy fallando, hermanos, aquí. 34:12. Sí. Dice la palabra de Dios: guárdate que no hagas alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, porque no sea por tropezadero en medio de ti. Y le estaba diciendo al pueblo de Israel que por ningún momento que se debía de guardar, que se debía de proteger, de no hacer alianzas con algunos grupos que estaban viviendo en su misma tierra. También lo encontramos en Deuteronomios capítulo 7, versículo 2, el contexto de estas mismas recomendaciones de nuestro Dios. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Cuando Jehová tu Dios te hubiere introducido en la tierra en la cual tú has de entrar para poseerla, y hubiere echado delante de ti muchas gentes, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Pereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más fuertes que tú. Jehová tu Dios las hubiere entregado delante de ti, y la hirieres del todo, las destruirás. No harás con ellos, ¿qué cosa? Alianza, ni la tomarás a merced. Estas eran las recomendaciones por la misma boca de Jehová. Esto no era de parte de Moisés, esta era parte de Jehová, que le estaba diciendo a Moisés que le dijera al pueblo que por ningún momento el pueblo de Israel hiciera pacto, hiciera acuerdo, hiciera convenio con otros pueblos. En ese entonces estaban los amorreos, los cananeos, los jebuseos. Eran 7 naciones en la cual llevaban otras formas de creer, no a las enseñanzas que Dios le había dado a su pueblo. Por eso Dios le dijo: no te vayas a agrupar con ellos. En otras palabras, no te vayas a asociar con ellos, porque te van a desviar y te van a dar
malas enseñanzas. Ahora, también la misma palabra de nuestro Dios, usando otros, tal vez dirán, no, pero es que fue en el pueblo de Israel. Claramente, ahora, hermanos, para el tiempo de los apóstoles, vamos a ver en su segunda carta del apóstol Pablo a los de Corintios, su capítulo 6, 17. Segunda de Corintios 6, 17, la palabra de nuestro Dios nos dice: por lo cual, salid en medio de ellos y apartado, dice el Señor. Miren, aquí dice la palabra de Dios: por lo cual, salid en medio de ellos y apartados de ellos, dice el Señor. Estas eran las recomendaciones también del apóstol Pablo a la iglesia, a los de Corinto. Porque en ese entonces, en el tiempo del apóstol Pablo, estaban los fariseos, estaban los escribas, que ellos también predicaban otras doctrinas, no de acuerdo a las enseñanzas que predicaba el apóstol Pablo, de acuerdo a la iglesia de Dios. Ahora también el teólogo Juan, en su capítulo 18, versículo 4, dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Ahora bien, esto es el inicio, que la iglesia no debe de agruparse, ni debe de estar metido en esas asociaciones religiosas. Así lo enseña la palabra de Dios. Nosotros no tenemos por qué ir a hacer convenio con ellos y de entrar de acuerdo con ellos, porque las sectas religiosas tienen otra forma de creer, otra forma de enseñar, no como enseña la iglesia de Dios. Ahora, como primer punto, el decreto del AR, para que usted se pueda registrar por órdenes de asociación religiosa, le obligan para que usted le debe buscar un agregado al nombre de su iglesia. Y si usted no le busca un agregado, no puede usted registrarse, o no puede usted agruparse, no puede usted entrar en la asociación religiosa. Eso es lo que dice el edicto o los artículos de asociación. Ahora, pregunto a la iglesia de Dios: ¿puede el pastor, puede el ministro, el diácono o algún dirigente cambiarle el nombre de la iglesia o ponerle un agregado? ¿Qué podemos contestarle? Veamos lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo creo, lo que es las recomendaciones de nuestro Dios. Vamos a ver lo que dice el libro de Deuteronomios, capítulo 4, versículo 2. Dice aquí en Deuteronomios 4, 2: no añadiréis a las palabras que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Esta es una ordenanza de Dios, es una recomendación de Dios, que no vayas a añadirla, ni le vayas a disminuir, ni le vayas a quitar. Todo lo que yo te mando, eso es lo que vas a hacer, lo que vas a hablar y lo que vas a defender. Por eso el apóstol Pablo al joven Timoteo le estaba diciendo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, cuida las enseñanzas, cuídala, protégela, defiéndela. No vayas a hablar de más, ni vayas a hablar de menos. Vamos a hablar conforme a las Escrituras. Vamos a ver también otro capítulo, hermanos. ¿Cuáles fueron las recomendaciones de Dios que el pastor, que el obrero,
que el diácono no debe, hermanos, de inventar cosas que Dios no ha, hermanos, ordenado que nosotros le pongamos. Deuteronomios 12:32. Esto es lo que dice asociación religiosa, que para poderse registrar, nosotros tenemos que buscarle un agregado al nombre de la iglesia. Capítulo 12 de Deuteronomios, versículo 32. Cuidaréis de hacer todo lo que yo os mando. No añadiréis a ellos, ni quitarás, ¿qué cosa? De ellos. Dice aquí otra vez, cuidaréis de hacer todo lo que yo os mando. No vayas a añadir a ellos, ni le vayas a quitar de ellos. Miren, hermanos, este es el cuidado que debe tener el pastor, el ministro, que nosotros no estamos autorizados de buscarle un agregado al nombre de la iglesia. Vamos a ver nuevamente Proverbios 36. Le voy a citar textos para que usted, hermano pastor, hermano ministro, hermano diácono, si usted mismo lleva a la iglesia a registrar en Secretaría de Asociación Religiosa, estará usted traspasando a los mandamientos, a las recomendaciones de Dios. Proverbios capítulo 30, versículo 6 dice: no añadas a sus palabras, porque no te reprenda y seas hallado, ¿qué? Mentiroso. No añadas a sus palabras. En otras palabras, dice que no añadas a su doctrina, a sus enseñanzas, para que no seas hallado mentiroso, para que no te reprendas. Ahora, hay un castigo de parte de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, 18, dice: porque yo protesto. Miren aquí lo que decía el ángel a Juan, le decía: porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de esta profecía, de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre ellos las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, Dios quitará su parte, ¿de qué, hermanos? De la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No es difícil de entender. Capítulo 22, 18 al 22 de Apocalipsis. No es difícil de entender, es fácil de entender acorde a lo que estoy preguntando, conforme a los edictos de asociación religiosa. O sea que por órdenes de asociación religiosa ordena que cada individuo, cada pastor o cada dirigente o cada ministro que va a registrar a su iglesia le tiene que buscar un agregado al nombre de su iglesia. Ahora, por medio de la palabra de Dios, hemos visto, pregunto, ¿da la facultad a Dios de buscarle un agregado o de ponerle algo más? La palabra de Dios autoriza y reclama, dice: yo protesto, yo reclamo a cualquiera que añadiere a lo que ya está escrito en este libro, yo le voy a poner las plagas que están escritas en el libro de esta profecía. Cualquiera que le quitare, yo le voy a quitar su parte de la santa ciudad y del libro de la vida. Lo voy a borrar su nombre, así como él borró el nombre que ya está escrito, yo también lo voy a borrar su nombre del libro de la vida. Ahora, hagamos conciencia o examinémonos. ¿Se atreverá usted a decir: es que el nombre, el agregadito no afecta nada a nuestra doctrina? Es que ese agregadito no tiene que ver nada. Así le dijeron a Eva por Satanás: no, es que comerlo no te va a pasar nada. Ahora haga usted conciencia cómo es que el enemigo trata de engañarnos. Es que no pasa nada, no tiene que ver nada con ese agregadito. Algunos dicen: es que es para diferenciar que hay un pueblo, hermanos, diferente. No, eso no hace la diferencia. ¿Saben cuál es la que hace diferencia para distinguir un pueblo diferente de entre todos los pueblos?
¿Saben cuál es la que hace la diferencia? Vamos a leer el libro de Esther. En ese entonces, ¿cuál es que marcó la diferencia? Esther capítulo 3, versículo 8. Y dijo Amán al rey Ahuzero: hay un pueblo esparcido y dividido de entre los pueblos de entre todas las provincias de tu reino, y sus leyes son ¿qué? Diferentes y las de todo el pueblo, y no observan a las leyes del rey, y al rey no tiene provecho de dejarlos. Ahora, ¿cómo se diferenciaba en ese entonces al pueblo de Israel? ¿Por obedecer a la ley del rey o por desobedecer? Pregunto, hermanos, amigo, querido pastor, ¿cuál es la que marcó aquí la diferencia en ese entonces, en el tiempo de Mardoqueo? Dice ahí que hay un pueblo esparcido y dividido y diferente de entre todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. ¿Y cuál era la diferencia? Las leyes, hermanos. Ahora, la ley es lo que acabamos de escuchar, las ordenanzas de Jehová, que le dijo a su pueblo que no vayas a ponerle o agregarle más de lo que ya está escrito. Ahora pregunto, doctrinalmente, hermano, antes nosotros teníamos el libro Los 40 puntos de fe, estaba en el número 3 el nombre de la iglesia. ¿Y cómo es el nombre de la iglesia, hermanos? Solamente bíblicamente es Iglesia de Dios, así lo encontramos. Si usted lo quiere corroborar y comprobar, en Hechos 20:28. Ahora nosotros, la Iglesia de Dios, está en el punto número 17, el nombre de la iglesia. La iglesia se llama Iglesia de Dios, así lo dejó escrito nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles así lo defendieron, así lo hablaron, así lo enseñaron en toda la humanidad. El apóstol Pablo dice allá en Hechos 20:28: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les puso por pastores o por cuidadores o por obispos, para que cuiden a la iglesia de Dios, la cual la ganó por su sangre. Si usted no le basta, dice Primera de Corintios 15:9, que dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Gálatas 1:13 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta, otro tiempo del judaísmo, que perseguí a la iglesia de ¿qué? A la iglesia de Dios. Miren, por enseñanzas del apóstol Pablo, que son las recomendaciones de Dios. Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo habló lo que recibió de Jesús, lo que fue recomendado por el Divino Maestro. La iglesia de Dios también enseña lo que hemos leído, lo que hemos visto a través de las Escrituras. En las Escrituras no encontramos otro agregado. Usted pregunte, nada más examine. El nombre de la iglesia es Iglesia de Dios. Ahora, pero por órdenes de asociación religiosa, quiso echar abajo el nombre de la iglesia y muchos ya la pisotearon. Es duro esta palabra lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué la pisotearon? ¿Por qué? Porque al ponerle otro agregado es obedecer al hombre y no a Dios. Y el apóstol Pedro dice en Hechos, vamos a leerlo para que usted vea y entienda lo que dice, hermanos, que en el tiempo de los apóstoles también, hermanos, hubo, hermanos, estos tipos de problemas. Dice Hechos 5:28, diciendo: no os denunciamos estrechamente que no enseñéis en este nombre, y aquí habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron: es menester obedecer a Dios antes que ¿qué? Antes que a los hombres. Ahora, es fácil de preguntar: ¿a quién va usted a obedecer?
¿A las órdenes de edicto de asociación religiosa o a las órdenes de nuestro Dios? Ocupa una pregunta ahí. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Es que los hombres nos han dicho, es que tú, para poder predicar el Evangelio o tu doctrina, tienes que registrarte. Si no te registras, tú no puedes tener libertad de predicar tu Evangelio. Miren aquí en el tiempo de los apóstoles, también les quisieron intimidar, que ya no hablasen más del nombre de Jesús, que ya no quiero que hablen ustedes, les recomendamos estrechamente. Pero dijeron los apóstoles que nosotros no vamos a dejar de enseñar ni de decir lo que hemos aprendido, porque es menester obedecer a Dios antes que ¿qué? Antes que a los hombres. Por eso, hermano, es tan fácil de entender. El tema de esta tarde es: ¿afectan a la doctrina de la iglesia de Dios el AR? Aquí estamos viendo que sí afecta. El nombre de la iglesia es doctrina. Pero tal vez muchos dicen, es que no tiene que ver nada. Hermano, claro que sí. La iglesia de Dios defiende a capa y espada, hermanos, lo defiende con las escrituras, que el nombre de la iglesia es iglesia de Dios. Salió desde Jerusalén, Palestina, con ese nombre, y con ese nombre va a volver. No va a regresar con un agregado, no va a regresar con una añadidura, no va a regresar, hermanos, con remendadura de hombres, porque Dios lo dejó completo el nombre de su iglesia. No lo dejó incompleto para que ahora el pastor o el ministro se encargue de añadirlo, porque ya vimos que nadie tiene órdenes de Dios de ponerle algo de lo que ya está escrito, ni de quitarle. Tenemos que hablar, tenemos que defender, tenemos que exhortar, tenemos que decir que la iglesia de Dios no puede ni debe de estar agrupado en la asociación religiosa, porque le afecta a la enseñanza de la iglesia de Dios. Eso es lo que nosotros tratamos de decir. No es un pleito, no es hablarles mal, es hablarles la verdad. Por eso aquí, hermanos, no hay recomendaciones que nosotros no vamos a poder predicar. Nosotros abiertamente y públicamente lo hacemos, que nosotros no debemos de acatarnos a esta ley de asociación religiosa. ¿Por qué? Porque nos afectan a las enseñanzas como cree la iglesia de Dios. Ahora, otro punto más. Fíjense, para poder usted estar registrado en o Secretaría de Asociación Religiosa, le piden también como requisito, escuchen bien, nombrar a un presidente, a un vicepresidente, a un secretario y a un tesorero general. Fíjese usted, esto no lo estoy inventando yo. Usted estudienlo en los artículos de asociación religiosa, verá en algunos puntos de asociación religiosa, ahí tiene que le piden como requisito dentro de la iglesia, dentro de la organización, nombrar a un presidente, a un vicepresidente, a un secretario y a un tesorero. Ahora, hermanos, este punto también es un punto doctrinal que defiende la iglesia de Dios. Como fueron las enseñanzas del maestro, se puede nombrar un presidente, un líder, se puede nombrar, hermanos, uno que pueda gobernar a la iglesia. Fíjense, hermanos, ¿qué es lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios? Deuteronomios 32, vamos a leer Deuteronomios capítulo 32, versículo 6, y aquí encontraremos las recomendaciones de nuestro divino maestro. Capítulo 32, versículo 6. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te poseyó? Él te hizo y te ha organizado. Fíjese cómo exhortaba Jehová al pueblo de Israel, porque el
pueblo de Israel no le bastó con tener a Moisés como guía. Tuvo que aprender lo que hacían las otras naciones. Tuvo que buscar al rey. Tuvo que elegir a un rey. En el tiempo de Samuel, Samuel le regañó al pueblo de Israel, porque el mismo Jehová le dijo a Samuel: no te han desechado a ti, sino a quién, sino a mí. Si ellos te han pedido rey, pues dales rey, pero que sepan, dales y háblales las condiciones que el pueblo de Israel va a tener a poner o a conseguir rey. Samuel le leyó cuáles eran las condiciones que el pueblo de Israel iba a tener al obtener un rey. Y así, hermanos, el pueblo de Israel se entonteció, porque, hermanos, eligió a reyes en el pueblo, y antes no era así. El pueblo, Jehová Dios lo había organizado, pero de otra manera, no buscando líderes. ¿Por qué? Porque si usted busca, y lo voy a explicar para la segunda faceta, ¿cuáles son sus beneficios de un representante? Nada más voy a tocar tantito. El representante, el líder de alguna organización, cuando se llega a registrar, llega a ser dueño de las casas de oración y de todo lo que posee, hermanos, en el mueblario, de todo lo que tiene la casa de oración, ya sea el pizarrón, los diezmos, las ofrendas y todo, hermanos. Y eso es lo que dicta, hermanos, y les voy a explicar por qué muchas iglesias han perdido sus casas de oración y por qué muchos pastores se han adueñado de las casas de oración. ¿Por qué, hermanos? Por tener favor, o sea, por irse a asociación religiosa que ellos les da el crédito o les da el valor de ser dueños de estas casas de oración. Pero miren aquí lo que yo estoy tratando de explicar, que cómo organizó Jesús, cómo lo organizó a su pueblo. Fíjense en Lucas capítulo 22, 24 al 27, lo que le estaba diciendo el divino maestro cuando ya no iba a estar con ellos en la tierra. Capítulo 22 de Lucas. Vamos a leer el versículo 24. Y hubo entre ellos una contienda, ¿quién de ellos parecía ser el mayor? Entonces él les dijo: los reyes de las gentes se enseñorean de ellas, y los que sobre de ellas tienen potestad son llamados ¿qué? Bienhechores. Mas vosotros no así. Antes, el que es mayor entre vosotros sea como el más mozo, y el que es príncipe como ¿qué? Como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Y yo soy entre vosotros como el que sirve. Fíjense, hermanos, aquí de entre los apóstoles había una contienda, había una discusión. Decían ellos: cuando ya no esté el maestro, cuando ya no esté con nosotros, ¿quién será el mayor? ¿Quién será el jefe? ¿Quién será el líder? Ahí estaban preguntándose ellos que quién iba a quedar de jefe, hermanos. Esa era una idea terrena, esa era una idea humana. ¿Por qué? Porque esta idea, esta ideología lo tiene la asociación religiosa. ¿Por qué digo así? Porque los que ya se registraron, el presidente, el secretario, el tesorero, le buscan un nombre a su cuerpo de directiva. Algunos le llaman consistorio de anciano, otros cuerpo de ¿qué, hermanos? De gobierno, otros consejo de asesoría. Así se llama. Por ejemplo, les voy a mencionar para que ustedes lo crean. En la Iglesia de Dios, Conferencia General de la Iglesia de Dios, se llama consistorio de ancianos. En la Iglesia de Dios del Séptimo Día se llama cuerpo de gobierno. En la Iglesia de Dios Autónoma se llama consejo de asesoría. Y esto lo aprendimos nosotros. ¿Por qué?
nosotros de allá salimos, ¿por qué, hermanos? Porque gracias a Dios, al escudriñar las Escrituras, nos dimos cuenta que estábamos nosotros gobernados por ideas o por ideologías humanas. Y aquí, de acuerdo a la palabra de Dios, en Lucas lo hemos visto, dice aquí que los discípulos tenían esas contiendas. Ellos preguntaron: ¿quién va a ser el mayor de entre nosotros? Mismo el maestro dijo: miren, los reyes de la tierra se enseñorean de ellas y son llamados bienhechores, pero entre nosotros no así. Antes, el que quisiera ser el mayor, ¿qué? Será el menor, el más mozo. Fíjense que les puso la comparación de la vida del maestro, de su misma vida, porque dice ahí: yo no vine para ser servido, sino vine ¿para qué, hermanos? Para servirles. Yo les vine a servirles, no ustedes me sirvieron a mí. Esa era la encomienda del divino maestro. Esa era la enseñanza, la doctrina que estaba plasmando, que estaba enseñando, que estaba predicando nuestro divino maestro cuando vino sobre la tierra. Por eso es que nosotros nos atrevemos a decir con confianza que asociación religiosa le afecta, hermanos, sus decretos, sus artículos a la doctrina de la iglesia. Por eso nosotros, hermanos, por ningún momento podemos nosotros registrarnos. ¿Por qué? Porque nuestra doctrina es diferente a sus ideologías que tiene asociación religiosa. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nombró nuestro divino maestro? Nuestro divino maestro solamente nombró, hermanos, por medio de la palabra de Dios, ministros o ancianos y diáconos, pastores y coadjutores. ¿Cómo lo enseña la palabra de Dios? Fíjense, hermanos, que por medio de la palabra de Dios, Dios no mandó a nombrar a un presidente o a un secretario o a un tesorero. Efesios capítulo 3, versículo 7, por medio de la palabra de Dios. Efesios 3, 8 dice la palabra de nuestro Dios: así que soy menos que el más pequeño de los santos. Es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de, ¿qué, hermanos? Inescrutables riquezas de Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Colosenses 1:23 dice: siempre permanecéis fundadas y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis sido, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho, ¿qué, hermanos? Soy hecho ministro. El apóstol Pablo, hermanos, dice aquí mismo la palabra de nuestro Dios en Colosenses 1:23: siempre permanecíais fundados, firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Pablo no fue un presidente, Pablo no fue un secretario, Pablo no fue un tesorero, Pablo fue, hermanos, un ministro. El ministro es el que sirve a la congregación. El ministro es ocupado para ungir enfermos, el ministro es ocupado para hacer bautismos, el ministro es utilizado, hermanos, su trabajo para hacer, hermanos, para administrar a las congregaciones, pero no para ser un líder, no para ser dueños de casas de oración, no para mandar, no para que venga el ministerio y se sujeten al presidente y todo lo que el presidente diga, eso es lo que se va a hacer. No, eso es idea de asociación religiosa, pero eso no fue enseñanza de los apóstoles, no fue enseñanza del divino maestro. Los apóstoles, hermanos, fueron ministros, pero el ministro, hermanos, no es que tenga autoridad
un mando, hermanos, especial dentro de la iglesia que pueda hacer y decidir lo que quiere y lo que no se va a hacer. No, hermanos. El ministro está sujeto a lo que diga la congregación. Y ese es el deber. Nuevamente, diáconos. ¿Dónde se nombraron diáconos? Hechos capítulo 6. Usted lo ve ahí, hermanos. En Hechos capítulo 6. ¿Cuándo y cómo se nombraron, hermanos, los diáconos? Dice, en aquellos días, capítulo 6, versículo 1 de Hechos. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que tus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad, pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Y nosotros permaneceremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Plugó el parecer a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Pérmanas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales orando pusieron las manos sobre ellos encima. Hermanos, aquí entendemos que esta era la doctrina que el maestro dejó escrito. ¿Qué es lo que se iba a nombrar? Pero no se iba a nombrar, hermanos, como ahora, hermanos, lo está dictando de Secretaría de Asociación Religiosa. Fíjense, esto es un punto muy delicado dentro de la iglesia, que nosotros no permitimos que haya un presidente aquí, hermanos, ni que haya un vicepresidente. No lo aceptamos, hermanos. ¿Por qué? Porque así no fueron nombrados los apóstoles, o sea, los administradores. Así no fueron nombrados los administradores en aquel tiempo, y cómo quedó plasmado. Por eso dijo el apóstol Pablo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste tú en ello, y haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esa fue, hermanos, la recomienda del apóstol Pablo. Le dio garantía que si alguien defiende la doctrina de la iglesia, tendrá la salvación. Pero si alguien se lo echa abajo y no quiere defender las enseñanzas bíblicas, tristemente quedará reprobado. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros tenemos esta encomienda, ir y doctrinar a todos los gentiles. La doctrina es importante porque la enseñanza es la base fundamental de la fe que tiene la iglesia de Dios. Sin doctrina, hermanos, la iglesia no es una iglesia verdadera. La iglesia, ¿por qué es una iglesia verdadera? Porque predica conforme a las escrituras. Por eso así nos atrevemos a decir, ya no lo voy a leer por falta de tiempo. Primera de Timoteo 3:8. Ahora vamos a leer también que se nombraron pastores. Hechos 20:28 dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, para que cuiden a la iglesia de Dios, la cual la ganó por su sangre. Ahí se nombraron pastores, no, hermanos, no presidentes, no vicepresidentes. Ahí quiero les enseñamos para que usted, querido hermano, querido amigo, pueda sujetarse a lo que dice las escrituras. Coadjutores, vamos a leerlo, Romanos 16:3, que dice la palabra de Dios. Saludad a Priscila y Aquilo, mis coadjutores, ¿en qué? En Cristo Jesús. Primera de Corintios 3:9. Con esto vamos a ir finalizando de este primer tema. Primera de Corintios 3:9, que la palabra de Dios dice, porque nosotros coadjutores somos de Dios, vosotros labranzas de Dios sois, edificio de Dios sois, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobre edifica. Dice la palabra de Dios que estos fueron, hermanos, y esto es lo que enseña la Biblia, lo que enseña la iglesia de Dios,
a través de la Biblia. Ministros, diáconos, pastores y coautores o ayudadores. Estos son, hermanos, que nosotros predicamos, y así de esta manera, hermanos. Ahora, le dejo, hermanos, de tarea, afecta a la doctrina de la iglesia. Aquí vimos varios puntos que nos afectan, hermanos. Como iglesia de Dios que somos, nos afecta que nosotros le pongamos un registro al nombre de la iglesia, esperando que me hayan entendido a esta explicación. Alguna duda, usted puede llamar a esta página que nosotros estamos transmitiendo los mensajes con todo gusto, con todo amor y con toda humildad. Nosotros podemos contestarle con la palabra de nuestro Dios. Para la próxima entraremos también en estudio en donde más afectan, hermanos, a las enseñanzas de la iglesia de Dios. Paz a vosotros.